Ahora con ustedes, la pastora Astrid. Saludos, soy la pastora Astrid y este es el programa Caminando con Dios. Revelación para vencer día a día. Bienvenidos a este episodio donde estaremos compartiendo con ustedes un tema que tiene total relevancia en nuestras vidas diarias. Como ustedes habrán podido observar durante estos últimos programas, hemos estado hablando acerca del alma y cómo el alma del ser humano es herida a través de pecado y trauma. Y cómo es que una vez hay lesiones en el alma, estas pueden afectar cada área de su vida. Puede afectar desde las finanzas hasta la salud, las relaciones interpersonales en la familia, en el matrimonio, en los negocios, en la escuela. Y nos lleva a pensar de una manera negativa y nos genera emociones conflictivas, básicamente afectando cada área de nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando acerca de un pecado específico que lesiona el alma. Y vamos también a ver y hablar acerca de las enfermedades que pueden ser causadas por esas lesiones. Estaremos hablando acerca del pecado de ofensa, de ofender y permanecer ofendidos. Estaremos viendo, de acuerdo a las Escrituras, cómo es que la ofensa es un vehículo que te transporta enfermedad a tu cuerpo. Y después vamos a cerrar esas puertas. ¿Cómo? Nos vamos a asegurar de arrancar la ofensa de nuestras almas. Veamos entonces, ofensa. ¿Qué significa la palabra ofensa? Bueno, una ofensa es un insulto, una injuria, una afrenta, un ultraje, humillación, vejación. Ahora, ofender es el verbo. Ofender es hacer algo o decir algo que significa para una persona que está escuchando humillación o desprecio. Y entonces, ofenderse es sentirse molesto por considerarse ofendido. O sea, por considerarse humillado y despreciado. Eso es la ofensa. Ahora, ¿cómo ocurren las ofensas? Bueno, una ofensa puede ser voluntaria, como cuando una persona intencionalmente hiere a otra. Y es posible también ofender a otros sin que sea la intención ofender a esa persona o aún sin darse cuenta. A todos nos ha sucedido eso. Fíjese en esto, muy importante. Las mentiras ofenden. Pero ¿sabía usted que muchas veces la verdad también ofende? Porque la realidad de lo dicho es inaceptable para la persona. Y es preferible asumir la actitud de ofendido en lugar de enfrentar la verdad y sus consecuencias. Esto da a la luz la rebeldía. Fíjese, Jesucristo es la verdad y a causa de la verdad lo crucificaron. Y siglos anteriores, las ofensas eran un asunto tan y tan serio que únicamente podían ser subsanadas con un duelo a muerte. Una ofensa es una semilla que muy rápidamente se puede convertir en un monstruo
que destruye individuos, separa familias, causa divorcios, aleja a los hijos de los padres y los padres de los hijos, fomenta la enemistad entre vecinos y amigos. Puedes perder tu trabajo, tus ingresos, tu reputación, tu profesión, tu ministerio. Se te puede dividir la iglesia, se puede fragmentar el grupo y puedes perder hasta la vida. Todo por una ofensa. Más aún, una ofensa es un embarazo que da a luz la venganza. Y se cuadra la tierra, y se cava un hoyo profundo, y se prepara la fundación bien afincada para que se críe una maldición generacional con tentáculos para destruirte a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, tus generaciones. Veamos entonces, nos hemos convertido en una generación que está constantemente ofendida. El mundo vive ofendido, pero ellos no tienen a Jesús. Ellos no tienen al Espíritu de Dios para que tengan convicción de lo que están haciendo. Sin embargo, lo triste del caso es que en la iglesia también vivimos ofendidos. Nos hemos acostumbrado a estar ofendidos con gran facilidad y actuamos como el mundo lo hace y demandamos agresivamente derechos y verbalizamos la ofensa y nos dignificamos y alimentamos el yo. Nos ofendemos con el pastor, con los hermanos de la iglesia. Fíjese, nos sentamos al lado de ellos y pretendemos que todo está bien, pero en realidad, por dentro, estamos ofendidos. Vivimos gran parte del tiempo ofendidos en el matrimonio por la manera en que nos tratan. Estamos ofendidos con los hijos por la manera irrespetuosa que nos tratan. Los hijos ofendidos con los padres porque los corrigen. Nos ofendemos con nuestros padres por estar opinando en nuestro hogar. Vivimos ofendidos. Fíjense, un lugar muy fácil donde estar ofendidos diariamente es en la carretera, donde es muy fácil perder la paciencia y ser víctimas de la ira. Pero aquí es importante recordar lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículos 33 al 35. Estas son las condiciones para seguir a Jesús, explicadas en esos versos. Dice, y llamó así a la gente, esto fue Jesús, juntamente con sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ciertamente, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, ciertamente no hay una prueba mayor de que estamos siguiendo a Jesús que la manera en que enfrentamos la ofensa. No hay una manera mayor de demostrar que estamos siguiendo a Jesús, lo repito, que la manera en que enfrentamos la ofensa. No hay una manera mayor de negarse a sí mismo que estar dispuesto en humildad a rechazar la ofensa y practicar el perdón. Y estas cosas las tenemos que saber. ¿Por qué? Porque estas son las llaves que necesitamos para movernos a otra dimensión. Es conocimiento que trae revelación de vida. No puedes cambiar tu vida a menos que haya una revelación. La revelación es luz para tu camino. Y la luz de la palabra siempre
te alumbrará en 2 dimensiones, en tus pies para que no tropieces y en el camino que no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, para que veas por dónde vas. ¿Dónde dice eso? Bueno, eso lo dice en el Salmo 119, versículo 105, que dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Y ese mismo versículo en la versión de Reina Valera de 1960 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa todo eso? Significa que tenemos que ser vigilantes con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la ofensa es un pecado. La ofensa es un pecado. Ahora, ¿dónde dice eso? Eso lo dice en Mateo 6, 14, 15. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, el Señor tampoco nos va a perdonar. Dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero fíjese lo que dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si necesita perdón, es porque es un pecado. Y está hablando de la ofensa y del perdón. Y más aún, muchísimo más importante, la ofensa es un pecado que no solamente puede herir tu alma, pero puede literalmente enfermarte. Hay miles, cientos de miles de personas alrededor del mundo que están afectados por una enfermedad que ha venido sobre ellos a consecuencia de una ofensa que los marcó y la siguen cargando con ellos, permaneciendo ofendidos. Vamos a ver a medida que estudiamos esto más adelante con más profundidad. Vamos a ver una gran variedad de enfermedades que vienen como consecuencia de estar envueltos en el pecado de ofensa y permanecen reviviendo el origen y la razón que causó la ofensa. Tenemos que estar alertas, vigilantes. ¿Por qué? Porque las oportunidades para la ofensa, que es algo tan terrible para nosotros, están en todas las esquinas. La vida diaria está llena de oportunidades, de justificaciones para molestarnos, para irritarnos, para enojarnos, para ofendernos. Sin embargo, muy importante, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas y que pasamos o que pasan gran parte del día irritados y molestos por una cosa o la otra? Y una irritación abre la puerta a otra. Y así es como se vive la vida amargado. ¿Conoce usted a alguien amargado? Fíjese, una persona amargada es una persona que vive con la ofensa a flor de piel. Está ahí, lista para salir. Es una controversia constante con todo el que se le acerca o que le pasa por el lado. No hay paz alrededor de esa persona. Todo es un asunto, todo es una situación, un problema, una ofensa. Recientemente escuché el testimonio de un hombre que fue diagnosticado con cáncer de los huesos. Y por la misericordia de Dios, a través de su esposa, él escuchó mensajes acerca del pecado de ofensa. Y fue tocado por el Espíritu Santo y fue humilde y se arrepintió, por cuanto él sabía que había vivido su vida ofendido con su esposa. Y todos los días entre ellos había una nueva controversia. Pero sin embargo, a consecuencia de recibir luz
en cuanto a esta área de oscuridad en su vida, ese hombre recibió sanidad en sus huesos. Gloria a Dios. ¿Qué había pasado? Su ofensa constante abrió la puerta ancha para que entrara el espíritu de enfermedad a destruir sus huesos. Recuerda que los huesos representan estructura. Quiere decir que ese espíritu de enfermedad vino a tumbar la casa, rompiendo el fundamento, el cual es el esqueleto, el sistema esqueletal, y así destruir no solo al hombre, sino a su matrimonio y todo lo que ellos representaban. Este asunto de las ofensas no lo podemos tomar a la ligera. Es algo muy, muy serio. Ahora, existe prueba en la palabra de Dios que el pecado causa lesiones en el alma y que también causa enfermedades. Claro que sí. Veamos en el libro de Miqueas, el capítulo 6, versículos 12 al 14. Y esta es la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Esa es la versión que estoy usando. Dice, porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia. Sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Dice también el Salmo 41, versos 3 y 4, dice, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Esos son los versos. Ahora, ¿de qué manera el Señor lo sostendrá o lo restaurará? De acuerdo a ese verso. El verso 4 lo contesta, sanando el alma, la cual ha sido herida a causa de haber pecado contra Dios. Vemos lo que dice aquí, la manera en que el Señor nos sana físicamente. Muchas veces es sanando nuestra alma primero, la cual ha sido herida, la cual ha sido lesionada a causa del pecado. Y entonces esa herida ha sido la que ha causado la enfermedad. Veamos el Salmo 103. Este Salmo 103 explica en más detalle la relación que existe entre el alma, el pecado y la enfermedad. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. La maravilla de este salmo es que David lo está conectando todo. Le dice a su alma, recuerde que el alma es la mente, la voluntad y las emociones. David le dice a su alma que honre a Dios, que alabe a Dios y que no olvide las bendiciones que Dios otorga. Y comienza ese salmo declarando que Dios va a perdonar nuestras iniquidades y va a sanar las enfermedades causadas por las heridas en el alma que surgieron a causa del pecado. Una vez más, le voy a pedir que recordemos a aquel hombre paralítico que estaba en el estanque de Betesda, quien estuvo enfermo por 38 años. ¿Usted cree que esos milagros que están enseñados en la palabra es porque sí? De tantos miles de milagros que el Señor hizo, ¿por qué esos fueron escogidos? Porque representan verdades importantes para nuestras vidas.
Cada uno de los milagros, de las señales y maravillas, tenían un propósito específico para enseñarnos una verdad espiritual profunda e impactante, que tiene relevancia, importancia y que encierra una revelación para transformar tu destino y mi destino. Yo entiendo que la gran revelación en este milagro tiene que ver con la relación entre el pecado, las lesiones en el alma y cómo éstas pueden causar enfermedades que pueden durar una vida entera. Dice la palabra que estando este hombre esperando el agitar del agua por la mano de un ángel, dice que él nunca podía alcanzar llegar al estanque. ¿Por qué? Porque carecía de ayuda. Esa enfermedad que él tenía fue a causa de una herida en su alma. ¿Y cómo yo sé eso? Primero que nada, dice la palabra que tuvo la enfermedad por 38 años. ¿Y qué significa la palabra enfermedad? La palabra usada en ese verso es la palabra griega asteneía, la cual significa debilidad, falta de fuerza y enfermedad, no solo del cuerpo, sino también del alma. Esa es la definición de esa palabra. Entonces, fíjese, Jesús se cruza en su camino y lo sana. Pero el punto que quiero traer aquí es que después de sanarlo, más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dice: no peques más, no sea que te suceda algo peor. Nosotros no sabemos qué pecado era, pero Jesús lo sabía y le dijo que no lo hiciera más, porque si seguía pecando, las lesiones en su alma iban a abrir nuevamente la puerta para que viniese no solo el espíritu de enfermedad que se había ido, sino otros 7 espíritus peores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús nos está enseñando claramente que el pecado, el alma y las enfermedades del cuerpo y el alma están todas relacionadas entre sí. La ofensa es algo muy difícil de combatir, porque muchas veces estás luchando con tu propio sentido de dignidad, ya que vemos el mal que nos están haciendo, ya sea a nosotros o a otros. Pero no podemos escaparnos de la realidad que la ofensa abre puertas al espíritu de enfermedad. ¿Por qué? Porque lesiona tu alma, hiere tu alma, te daña, te enferma. Veamos otras escrituras relacionadas con este tema. Santiago 5, 14 y 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estas son instrucciones a seguir cuando una persona está enferma en la iglesia. Santiago 5:15 nos dice: y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Qué interesante, ¿verdad? Fíjese, estos versos son sumamente importantes porque indica que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese, aquí vemos claramente que hay pecados cuyas consecuencias son enfermedades. Veamos el próximo verso, dice: y confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí vemos entonces cómo la ofensa, al ser confesada,
y arrepentirse de la misma tiene como consecuencia el recibir sanidad a causa de la oración de intercesión. Prepárese para enviar su petición a la muralla de oración. Ahora disponga su corazón a recibir oración por sanidad.